Bueno, vamos a dar de continuidad, vamos a embarcarnos en el concepto de integral, ¿sí? Entonces, particiones. Una partición no es más que una subdivisión de un intervalo, ¿sí? Vamos a llamar partición de un intervalo cerrado AB a un conjunto de puntos, un conjunto de números que están en el intervalo. Esta notación con subíndice simplemente es como para decir el punto x sub 0, el punto 1, el punto 2, el punto n, que satisfacen esta desigualdad que está aquí. Al x0 siempre lo voy a llamar el mismo a. O sea, yo la partición la voy a arrancar en el mismo a. Y el último punto, que es xn, va a ser mi extremo superior del intervalo cerrado AB. Entonces, eso es una partición. ¿Bien? Esta partición me va a determinar una división en n subintervalos, n porque tengo n, ¿sí? En n subintervalos del intervalo, ¿sí? Me va a generar una subdivisión. Sí, realmente aquí tengo n más un puntos, pero ese n más un punto me va a determinar n subintervalos cerrados de esta forma. X sub 0, X sub 1, X sub 1, X sub 2, X sub 2, X sub 3, xn menos 1, xn. ¿Sí? Donde cada subintervalo digamos, donde un subintervalo genérico xk menos 1, xk, tiene una longitud que usualmente denotamos como delta xk, y como es la longitud de un intervalo, pues simplemente sería el extremo superior menos el inferior, xk menos xk menos 1. Llamamos norma de la partición al máximo de esas longitudes. Esto lo llamamos norma. Norma de la partición. Si todos los subintervalos tienen la misma longitud, vamos a decir que la partición es regular. Y en ese caso, pues ya la notación, como todos tienen la misma longitud, ya le voy a quitar este subíndice. Porque todos van a tener la misma longitud, entonces no necesito distinguir esas longitudes.
Entonces la vamos a llamar regular. Y no es difícil darnos cuenta, pues, que en este caso la norma de la partición, si es regular, pues da esta cantidad. Sí, porque todos dan lo mismo. Entonces, pues la norma de P es esa cantidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver que esto no es tan arcano como la notación a veces lo quiere hacer parecer, ¿sí? Simplemente es una subdivisión y ya veremos por qué necesitamos esas subdivisiones de un intervalo. Tomemos el intervalo cerrado menos 2, 3. Bueno, hay 6 puntos y estos 6 puntos me van a generar una subdivisión en 5 intervalos. Por favor, la intención aquí es simplemente familiarizarnos con la notación. Es posible que usted sea la primera vez que vea esta notación de índices y puede ser confusa. Entonces, esa es la intención de este ejemplo. ¿Sí? Más que decir cuánto es la norma de la partición, es familiarizarnos con la notación. Yo le voy a pedir que intente usted pausar el video y resolverlo usted primero y ya luego ver la respuesta que vamos a hacer. Entonces recordemos que delta xy o delta xk pues era xy menos 1. Entonces si yo calculo delta x1 sería x1 menos x0. Cuando reemplazo aquí y como 1, ¿sí? Me daría x1 menos x0, cambiando la i por 1. Y x1 es menos 1 medio menos 2. ¿Sí? Y esto me da 3 medios. O sea, la longitud del primer intervalito me da 3 medios. Delta x2, pues sería reemplazar aquí en esta formulita i por 2. Y x2 es 0 menos x1, que es menos 1 medio. Y pues esto me da 1 medio positivo. Obviamente todas las longitudes nos tienen que dar positivas, ¿no? Porque estamos hablando de una longitud de un intervalo. x3 es 1 menos x2, que es 0. Que esta cosa nos da 1.
delta x4 y x4 es un cuarto. Creo que me he equivocado aquí. Oh, sí, es que es 7 cuartos. No tendría sentido que fuera un cuarto. Sí, estamos siendo crecientes. Entonces aquí sería 7 cuartos. Y pues esta resta nos da 3 cuartos. Y delta x5 sería x5 menos x4 que me da 3 menos 7 cuartos. Por lo tanto, la norma pues sería el máximo entre estos numeritos. El máximo entre 3 medios, 1 medio, 1, 3 cuartos y 5 cuartos. Y esto te da 3 medios, ¿sí? Que es el mayor de todos estos números que están aquí. Volvamos a las particiones regulares que realmente son las que más vamos a trabajar. Una observación. Si ves una partición regular, una partición sub, eh, una partición regular del intervalo AB en n subintervalos, entonces el delta x pues sería b menos a sobre n, ya que todos miden lo mismo. Entonces sería dividir esta cantidad entre n, ¿sí? Y el x sub i en este caso, ¿sí? Sería x sub 0 más i por delta x. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante. Así que es conveniente guardarlo allí. Bien. Nosotros decimos que este es el 10º término. Donde i simplemente es un número de 0, 1, 2 hasta n. ¿Listo? Es el 10º término o el 10º punto. Vamos a sacar una partición regular de ese mismo intervalo y a comparar. Entonces, solución.
Pues en este caso, el delta X, ¿sí? Sería B menos A sobre 5. Y pues esta cosa nos da 1, ¿no? Sí. Así que los puntos en la partición serían X sub 0, que es menos 2. Siempre el X sub 0 comienza en A. Y aquí comienzo a sumar 1, 1, 1, porque mire la formulita que está aquí. Dice, comience en el X sub 0, que es A, y ahí comience a sumar I veces delta X, pero delta X me está dando 1. Entonces, en este caso sería sumar I, o sea, más 1, más 1, más 1. Entonces, X sub 1, pues sería menos 1. Y X5 nos da 3, como tenía que ser, ¿no? El extremo superior del intervalo. Pues no es difícil ver que aquí la norma de esta partición pues es 1. Bien. Si uno hace un esquema para comparar estas dos, pues esto es lo que tenemos. Supongamos que aquí tenemos la línea real. Entonces, en la primera partición, en la que no era regular, este era el X sub 0, ¿sí? El X sub 1 era menos un medio, o sea que estaba como por aquí. El X sub 2 era 0. El X sub 3 era 1. El X sub 4 era 7 cuartos, está como por aquí. Y el X sub 5 pues era este de acá. Entonces, allá lo que se hizo fue esta partición, esta subdivisión, digamos, aquí este primer intervalo, este segundo intervalo, este otro más chiquito, y la norma me está dando pues cuál es el más grande, que nos dio que era el primero, que medía 3 medios. ¿Bien? En la segunda pues todos quedaron en estos puntos, ¿sí? Aquí este era el X sub 0, este era el X1, el X2, el X3, el X4 y este era el X5, porque quedaron de longitud 1. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí con las particiones.